Pero estamos en el huerto del Edén. Estamos en el huerto del Edén y aparece el serpiente y ya hemos explicado que este provenía de uno de los muchos mundos que estaban por ahí. Y la pregunta es que estaba allí. ¿Acaso Dios no sabía que estaba este personaje que está allí? ¿Y por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada? A ver, aquí hay varias respuestas que puede haber. O no hizo nada porque no se dio cuenta. ¿Y cómo es posible que si es Dios no se dio cuenta? Pues entonces no es no es el Dios omnipotente, no es el infinito. No lo es, no es el infinito. Eh, no quiso hacer nada, estaba preparado para no hacer nada, no tenía que hacer nada. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es que se pudo haber hecho muchísimo. Por ejemplo, ha puesto al hombre un poco más lejos del lugar ese, porque el hombre tenía que comer del árbol de la vida unas cuantas horas después de que ocurre el incidente. Porque lo que estaba ocurriendo en el ser humano es que su parte espiritual, y aquí voy a recurrir al árbol de la vida, la sefirot. El árbol de la vida, el árbol de la vida tiene 10 sefirot. Las tres primeras que están arriba, Keter, Jokmah y Daat, esas, Keter, Jokmah y Binah, perdón, Keter, Jokmah y Binah son sefirot que no experimentan ningún cambio, son sefirot que permanecen siempre en un estado sumamente elevado, sumamente elevado. Pero de ahí para abajo, las restantes 7 sefirot que vienen son las que experimentan cambios. Seirampin, que son las 6 del centro, y Nukba o Malhut, que es la última que está abajo, que equivale al mundo físico, a toda nuestra vivencia y nuestra manifestación. Entonces, lo que se estaba esperando era que el hombre tuviese todo Seirampin y Malhut dentro de sí en su formación perfectamente equilibrado. Es decir, Seirampin tiene que ver con nuestra parte emocional. En los tiempos más antiguos en Kabbalah nos hablaba de emociones y nos hablaba de sentimientos. ¿Ah? Entonces el hombre sentía, tenía el pensamiento de sentir. Pero es lo mismo lo que decimos ahora en el lenguaje más actual, que es el estado emocional. Es decir, cada una de estas sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Nexach, Hod, Yesod y la última abajo que es Malhut, pero principalmente las primeras 6 que nombré, estas son las que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional se forja por el medio en que vivimos. Es decir, al hombre le faltaba tener un poco más de vida en el huerto, un poco más de conexión con Dios que estaba allí, un poco más de crecimiento y maduración, de modo que las sefirot estas estuvieran perfectamente balanceadas. Ahora sabemos que nadie tiene las sefirot completamente balanceadas, que todos tenemos distorsiones de una u otra forma. Y que las distorsiones y que podemos, no sé, acostarnos muy bien, eh, no sé, muy bien configurados a nivel de emociones y sefirot, todas las emociones, digamos, las sefirot perfectamente bien, fluyendo los canales energéticos, fluyendo todo bien, pero resulta que por la noche tenemos sueños, soñamos o despertamos a medianoche, no podemos dormir, no sé qué, y ya al otro día tenemos algunas distorsiones. Y la persona puede despertarse de mal humor, puede despertarse cansado, cansada, que no quiere una cosa, que no quiere la otra, decide cosas negativas por la mañana, qué sé yo, porque algo pasó con su estado energético interno. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Nos pasa eso ahora. Porque entró un ingrediente al que no hemos llegado todavía, que es el conocimiento del bien y del mal. Es decir, para que las sefirot funcionen perfectamente en sí, es imprescindible que el conocimiento del mal no esté en nosotros. El hombre experimentaba esto antes de haber comido del árbol del Daat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Experimentaba esta tranquilidad, esta paz. Es decir, su nivel interno que tenía, aunque él no tenía el mismo árbol sefirótico que tenemos hoy nosotros, porque él no tenía la parte de Ruach, ni tampoco tenía la parte de Malhut, sino solamente tenía las tres primeras, fíjense, las tres primeras. Y había una cuarta que la tenía anterior, pero esta es como una semisefirá que está escondida, que es Da'at, que tiene que ver con conciencia. Tenía Keter, Jokmah y Binah. Keter, Jokmah y Binah. Entonces, ese era su estado de conciencia. Su estado de conciencia era óptimo, porque esas sefirot, como digo, nunca han experimentado, digamos, desde que fueron creadas esas emanaciones divinas, desde que fueron traídas a la existencia, esos estados de conciencia,
o dimensiones no han experimentado cambios en sí, siempre permanecen bien ahí. El problema nos ocurre en lo otro abajo. Entonces faltaba que esta configuración de esta Sefirot de Zeir Anpin llegara a un estado de madurez, a un estado de madurez, de modo que al momento de revelarse el conocimiento del bien y del mal en plenitud en el hombre supiera cómo manejarlo. Equivale un poco, por ejemplo, a que si quisiéramos apurar la vida de un niño cualquiera, hombre o mujer, y quisiéramos ponerlo a trabajar en algo pesado, ponerlo a trabajar en algo intelectual para lo que no está preparado todavía, que necesita tener, no sé, como mínimo la secundaria hecha, y resulta que va en primero o segundo año de primaria, ¿qué va a pasar con el niño? O si queremos mostrarles cosas de la vida adulta, decirle cosas de la vida adulta, no va a entender, no va a comprender, no va a poder manejar ese conocimiento. Y claro, va a ver que tiene un cuerpo, va a ver que tiene una configuración, va a ver que tiene ideas y tiene pensamientos, pero en realidad no está sintiéndose bien, porque lo estamos sacando de su estado natural, le estamos metiendo un conocimiento o estamos metiendo, digamos, un engranaje en él para el cual no está preparado para mover. No tiene la fuerza, no tiene la energía, no tiene la capacidad cognitiva para manejarse con ese conocimiento. Entonces, el Satán, ¿qué es lo que hace? O el serpiente, pues sabemos que es el mismo, por eso lo digo. Eh, ¿Qué es lo que hace? Cuando ve a la mujer que se acerca al, al árbol y él está por ahí, le habla, utiliza el lenguaje. Y aquí vamos a ver varias cosas, ¿eh? Varias cosas. Espero en el tiempo que quiero compartir de alcanzar a hablar un poco de lo que ocurre con Cain y Abel. Voy a hacerlo un poco rápido esto que vengo ahora. Entonces le dice con que Elohim, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. ¿Qué dice ella? No, Dios, podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del que está en el centro del huerto, aquí trae el Meal lo es varias cosas al respecto. Que el hombre tenía como una idea y digamos como que maquinaba, claro, esto no es una cosa que podemos decir es así, tal cual, ¿ah? Tal cual, es un poco la interpretación, la exégesis de los sabios, que el Meal lo es un libro exegético por excelencia. Es la exégesis que hacen ellos. Entonces, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero de este no podemos comer ni tocar. Eso había agregado a Adán. Entonces, ¿qué es lo que hace el serpiente? Como ve, está observando lo que la mujer está soltando, está leyendo su inconsciente. Y él obviamente tenía el conocimiento del bien y del mal. Entonces tenía una capacidad de conocimiento y de poder captar lo que está ocurriendo internamente en la mujer, que no tiene los mismos conocimientos para poder defenderse de la agresión psicológica, psíquica que le está haciendo este ser porque quiere llevarla a un lugar al cual ella no debía ir y no está, porque no era el momento de llevarlo. Esto es como cuando un adulto malintencionado engaña a un niño con un dulce o con un juguete o con algo que sabe que el niño enseguida va a querer porque el niño es inocente. Lo mismo hizo este Satán, agredió psíquicamente inicialmente a la mujer, hablándole a su entendimiento al nivel que ella tenía, pero a la vez también diciéndole ciertas cosas que eran reales. Y le dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, que ustedes coman de este árbol, serán como Él y conocerán el bien y el mal. Y aquí en el Meal es, los sabios dicen, dice, y podrán crear mundos. Eso tiene una gran relevancia, porque en realidad está implícito en el texto de la Torá. Podrán crear mundos. No le está mintiendo el Nahash a la mujer, porque de hecho, con el conocimiento del bien y del mal, es que podemos crear y creamos todos los mundos que vivimos. Y creamos todos los mundos que vivimos, porque el Dios que no se menciona en la Torá es un Dios que conocía el bien y el mal ya cuando crea todas las cosas. Por eso es que Él utiliza la palabra cuando está creando y termina un día y termina una cosa, hace la otra. En los 6 días dice, y esto fue bueno, dice.
y esto es bueno. Y en el sexto día, cuando crea al hombre, de bueno pasó de bueno a muy bueno. O sea que el, el Elohim que está creando aquí conoce lo que es el bien y el mal. Puede hacer una diferencia en lo que había creado, si eso era bueno en sustancia, porque la perspectiva de él es una perspectiva mucho más profunda que la que nosotros podemos pensar de lo que es bueno y malo. Nosotros podemos llegar en la perspectiva hasta ciertos puntos de observar algo y podemos decir, ah, sí, me parece bien, está bien. Pero cuando realmente es algo pequeño, que sí lo podemos entender bien, esto es muy bueno, esto es maravilloso, porque lo estamos viendo con tanta claridad, está tan cerca de nuestra percepción que lo estamos viendo de esa forma. Pero Dios, el que está haciendo la creación, ve eso con una perspectiva mucho más allá, lo ve desde la esencia misma, desde la conexión que hay con la energía de la luz dentro de los objetos o de lo que está creando y lo que está haciendo. Entonces, el Satán le dice como que ha dicho que no podéis comer. Bueno, cuando la mujer escucha esto, que, que si comen del árbol podrán ser como él, conociendo el bien y el mal, y crear mundos y crear cosas y hacer, oh caramba, abre algo dentro de ella, se despierta algo dentro de ella, se despierta. Porque fíjense, y aquí estamos viendo que en ella no estaba creada la capacidad de manejar su estado emocional. Porque lo que está haciendo aquí Satán está utilizando dos cosas, su estado mental y su estado emocional. Y a la vez también tocando con su estado emocional, tocando lo que está ocurriendo en su cuerpo. Porque aunque no tenía un cuerpo físico tal cual como que nosotros tenemos ahora, estaban ellos protegidos por una luz. Sin embargo, ya había algo, eran seres diferentes a lo que era el Nahash. Bueno, la cosa es que la mujer mira el árbol y ocurre que hay uno de los sabios dice, ¿qué hizo el Nahash? Le da un empujón a la mujer. Lo empuja hacia dónde, hacia el árbol. Porque ella dice, ay, no podemos tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? ¡Pum! La empuja. Dice, no, no ves si lo puedes tocar y no pasa nada. Lo mismo que pasa al ser humano cuando sabe que algo está prohibido en su vida, que no es bueno que venga ello, y resulta que de repente incurre en eso, dice, y, no, y vio que no pasa nada. Ah, caramba, yo pensaba que iba a pasar algo. Ella es cuando abre el camino para algo que, que la causa y efecto en el mundo en que vivimos, el mundo de causas y efectos, traerá conforme a las leyes universales. Por esas razones que después se nos da también la Torá, que nos habla de cómo vivir la vida en este mundo, las leyes universales, cómo manejarnos en el sistema en que vivimos. Bueno, entonces, la mujer al ser empujada hacia el árbol lo toca, y el Meán lo extrae de que la mujer toca un poco y coge un poco de corteza del árbol y la prueba y encuentra sabor. Caramba, o sea que no he muerto como dijo Dios. Y veamos aquí que Adán y Jabá sabían lo que era la muerte. La pregunta es, ¿cómo sabían que era la muerte? Porque el Creador le dijo, porque el día que ustedes coman de este árbol, de cierto, muriendo, moriréis. Eso dijo. Entonces, si a usted le están diciendo algo que usted no tiene idea de lo que es, pues, ¿pero qué es? Por lo menos explícamelo. Ellos sabían lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué ellas sabían lo que era? La respuesta, desde mi punto de vista, es porque ellos sabían que habían otras existencias en otro lado. Y que habían otras existencias que habían sido creadas y habían sido eliminadas. Y otras que estaban existiendo por otro lado, porque ya dije, hay muchos mundos habitados, muchos mundos. Entonces, si la pregunta esa que todo el mundo se hace de que, bueno, ¿estamos solos en este mundo? La respuesta es que no estamos solos y eso ya lo sabemos. Ya hemos tenido declaraciones en Estados Unidos, lo que hemos escuchado, que es algo público, lo que pasó hace un par de meses, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos, está escrito en la Torá por todos lados, los seres que aparecen por todos lados. Hay un montón de otros libros que hablan de seres en otros mundos. Entonces la mujer sabía, y Adán también sabía, lo que era la muerte, perfectamente. No era una quimera, no era una cosa que,
no sé, ¿qué puede pasar esto? No, ellos sabían que era. Entonces, ese era el temor que tenían. Pero sin embargo, también había otra cosa que agregan los sabios, es que ellos pensaban que la prohibición de ir al acercarse al árbol era porque allí habitaba la Shejiná, y que no era tanto por el árbol. Vino allí en ese momento, cuando vio que al tocar el árbol ella, nacieron estas ideas dentro de su corazón, se crearon. Ah, no pasa nada con el árbol, no pasa nada. También dicen que pudo haber sido que vino a la conciencia de la mujer y del hombre en el momento de que la prohibición estaba en comer, en tomar de un fruto del árbol y comérselo, pero que no había problema con recoger uno que estuviera por el suelo. Bueno, todas esas cosas pudieron haber pasado. Son cosas interesantes. Pero también que la prohibición que había era de ir a aquel lugar. ¿Por qué? Porque estaba la Shekinah. Y el Creador no quería que estuvieran cerca de la Shekinah. Y como tenemos un paralelo con eso, con el tabernáculo y el templo, en que no se podía ir al lugar santísimo, con excepción de una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Tenemos una conexión, un paralelo con ese tema ahí. Bueno, la cosa es que finalmente todas estas ideas crean en el corazón de Jabá, y bueno, se atreve, toma del fruto y come. Hay muchísimas cosas que ocurren, muchísimas cosas. Ya lo he dicho en algún momento, no sé si lo dije en la parashá que comenté el año pasado de Bereshit, pero lo que ocurre es que el Nahash, que no era una serpiente como creemos que serpeaba por el suelo. No, era un humanoide, tenía un aspecto humano, o por lo menos parecido a lo que eran Adán y Jabá. ¿Qué fue lo que hizo esto? Tomó a la mujer y literalmente tuvo intimidad sexual con ella. Y que allí entró la simiente del Satán, entró la simiente de este Nahash sobre el género humano. Luego Adán come del árbol y, claro, todo pasa a estar unificado entre ellos, porque luego él se une con su mujer y toda la contaminación entra. Y ahí la importancia, y aquí la importancia de lo que es la intimidad. La Torá, cuando habla de la intimidad entre un hombre y una mujer, dice, y fulano, en este caso, Adán, conoció a su mujer Eva. Ahora ya entro en la última parte de lo que quiero comentar. Adán dice, conoció a su mujer Eva. Conocer es que intimó con ella. El Meal Noise trae algo muy interesante. Dice que como el hombre, antes de, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenía un resplandor, ambos, particularmente Eva, bellísimo, bello, bello, y que era tanto lo que deslumbraba a Adán la belleza de Jabá, que él nunca tuvo intimidad con ella antes. Bueno, tampoco tenía un cuerpo físico como el que tenemos ahora, eh, con la inclinación, con la pasión que tiene, que no tiene nada de malo, nada de malo en absoluto. Pero dicen los sabios, traen eso, que la belleza de Jabá era pero impresionante. Y ahora, como han sido quitados del huerto, o que ahora ya cuando están fuera, han sido echados del huerto, ya han perdido ese brillor, esa luz que protegía sus cuerpos reales. Adán la vio, y la vio hermosísima. La tomó, intimó con ella, y fue cuando nace el primer hijo de ellos,